Bueno, Ana, muchas gracias. De Ana a Ana. De Ana a Ana. Hemos Qué dicho bien. que suena como a magazine. Suena así estupendo. ¿no? Oye, y en el, de en el tarde. 10º aniversario, que es redondo, o sea que me siento muy bien aquí. Es un número redondo. Yo digo, Todo estupendo, cuadra, estoy todo cuadra. bien, estoy en el sitio en el que debo estar. Estás, perfecto. Te voy a tutear, ¿vale? Por supuesto. Que creo que sé que... Bueno. Y bueno, tenemos poco tiempo porque te tienes que ir y muchos temas así de los que hablar. Y quiero aprovechar para hablar de cosas importantes y de otras curiosidades. Vale. Pero he decidido empezar por lo importante, ¿vale? De acuerdo. ¿Conoces ya a los amigos de Pedro Sánchez? Bueno, no tengo el gusto. Algunos sí que les conozco de hace tiempo. A Óscar López le conozco, por ejemplo, de la etapa en Castilla y León, cuando él fue el portavoz y responsable, y algunos otros, pero bueno... ¿Y qué les pasa? Que es gente encantadora. Y tengo muchos y buenos amigos de 40, de 50, de 60 y demás. Sí, o sea no te preocupan tanto. No me preocupa. Yo creo que efectivamente el machismo lleva con nosotros 10.000 años. Es una cultura ancestral que llevamos en las venas como sociedad y además a nivel global. Y por lo tanto superar una cultura en la que hemos nacido, nos hemos desarrollado y seguimos creciendo es muy complicado. Por eso el que podamos hablar de micromachismos, no solamente por el pequeño machismo, sino por poner el micro en el machismo, creo que es importante porque es la única manera de avanzar como sociedad. Pero repito, es algo muy complejo y es una gran revolución. Yo creo que la gran revolución social de esta sociedad en los últimos 200, 300 años es el feminismo. Por lo tanto, la igualdad se conquista poco a poco y hay mucha reticencia y mucho que remover en las mentes de los de 40, de 50, de 60, de 70 y yo diría que también en los más jóvenes. Y también entonces en los de izquierdas, ¿no? Que eso era un poco lo que preocupaba, porque yo creo que los amigos de Pedro Sánchez se ha convertido como casi en una metáfora, ¿no? Para hablar como del contexto en el que estamos ahora, en el que parece que el feminismo incordie más o se le pide que incordie menos, ¿no? Como si hubiera molestado demasiado, como si hubiera ido demasiado lejos. Yo creo que el feminismo, que es fundamentalmente igualdad, no es una operación de suma cero donde nosotras ganamos porque ellos tienen que perder. Yo eso no creo que sea feminismo ni igualdad. Es una operación de multiplicación donde nosotras ganamos en igualdad para que vosotros ganéis en igualdad y los estereotipos no nos condicionen la vida. Por lo tanto, estamos multiplicando, no estamos dividiendo. Y eso es lo difícil de comprender. Yo creo que para muchos hombres todavía es difícil comprender que el feminismo es igualdad y que supone una ventaja y una mejora en su calidad de vida porque rompe estereotipos y les permite ser más libres y poder expresarse en toda su dimensión humana, igual que queremos nosotras expresarnos en toda nuestra dimensión humana y con una proyección de vida con las mismas condiciones y las mismas posibilidades. Eso es lo difícil, esa es la diferencia de mentalidad que tenemos que trabajar día a día desde todos los ámbitos y desde, por supuesto, las administraciones públicas. Hay quien dice que Pedro Sánchez te eligió porque quería tener un perfil más bajo en el Ministerio de Igualdad. ¿Te rebelas contra esa idea? ¿Te molesta? ¿Piensas contradecir esa idea? Yo creo que de perfil más bajo nada. Yo tengo un buen perfil, tengo una buena nariz. Quiero decir que el perfil es personal. Yo lo que sí que creo es en el factor humano. El factor humano es lo que diferencia al final una acción política de otra. Y cada uno tiene su carácter y le imprime a lo que hace. Yo soy una mujer de mucho carácter, lo he demostrado en mi vida privada y en mi vida pública. Y en ese sentido yo creo que no es el perfil, simplemente yo vengo aquí porque creo que hay que incorporar la igualdad a todas las políticas. Yo no quiero hacer políticas de igualdad, quiero incorporar la igualdad a todas las políticas de manera transversal y con intensidad, porque creo que solamente así se transforma. Pero no quiero tampoco que esto sea el elemento central del debate, no creo que eso sea positivo. ¿La igualdad? La polémica. No creo que la polémica tenga por qué estar todo el día en el centro del debate. Creo que hay que hacer política, hay que hacer, por supuesto, una buena política de igualdad y hacer que en política todo gire en torno a la igualdad, que no quepa
una política sin igualdad, pero no que la igualdad esté todo el día en el centro de la polémica, porque eso no beneficia y yo creo que incluso perjudica el avance en derechos, que es de lo que se trata, de que avancemos en derechos y que avancemos, en definitiva, en igualdad y democracia. En ese sentido, bueno, pues cada uno imprime su carácter y cada uno imprime su forma de sentirse, de estar y de hacer política. Pero ¿no crees que, por ejemplo, esto de la polémica es algo que ha pasado siempre con el Ministerio de Igualdad? Es decir, más allá de cómo cada cual lo haya llevado, es cierto que desde el minuto 1 con Viviane Aído el Ministerio de Igualdad es centro siempre, ¿no?, de todo tipo de, Sí. en fin, de polémicas, escarnios, ¿no? Cada cosa que se hace o que se dice está mirada siempre con muchísima lupa. O sea, Sí. más allá del ¿no?, de la titularidad de ese ministerio, el ataque yo creo que es indudable, ¿no? Que sí, Sí. que... Yo creo que tiene interés. Y eso me gusta. Quiero decir que el interés por este ministerio, la lupa por lo que se hace en este ministerio me parece positiva. Creo que hay que tener interés por los avances en políticas de igualdad y en la igualdad de las políticas. Y en ese sentido creo que es muy reconfortante que se mire lo que se hace y que cada una de las leyes que se aprueban o cada uno de los decretos esté intensamente mirado por la sociedad, porque en definitiva es de lo que hablamos. Hablamos de la cultura, hablamos de la sociedad, hablamos de nuestra democracia y en ese sentido que haya el foco en las políticas que se van implementando es positivo. Pero que eso no nos lleve a una ruptura, a un conflicto social, a una controversia, sino que nos lleve precisamente a plantear alternativas o plantear cuestiones en torno a lo que se está haciendo, a las medidas que se están aprobando, pero no el conflicto, no la ruptura social. Yo creo que eso no beneficia el avance en derechos, que es de lo que se trata. La igualdad es el gran derecho transversal y, por lo tanto, de lo que se trata es de avanzar en derechos y de legislar y tomar las medidas para que esos derechos que todos y todas tenemos que compartir sean cada día más amplios. Y decías, ¿no?, que no querías que la polémica estuviera siempre ahí, pero lo cierto es que ha habido una muy grande que también has podido vivir como ministra ya, ¿no?, que ha sido todo el debate alrededor de la ley trans, y sí que hay quien está preocupada también por cuál es la posición y la intención actual del Ministerio sobre esa ley. Fíjate, yo de lo que más orgullosa me siento en estos 3 meses, donde le contaba a Arsenio que he ido perdiendo el miedo, ¿no?, porque realmente esta es una responsabilidad que en un primer momento te impacta y asumes pues con un cierto, con muchísimo orgullo, con mucha responsabilidad, pero también con un cierto temor de voy a ser capaz, ¿no? Me parecía complejísimo. Y lo que sí que me he dado cuenta, Ana, es que con estos meses, escuchando a la gente, es muy fácil llegar a un punto de acuerdo. Sinceramente, creo que es posible ponderar los intereses y llegar a un punto de acuerdo. Mira, yo ayer mismo estaba en un evento fabuloso, que además disfruté muchísimo, sobre la visibilidad de las mujeres trans, del colectivo en general, pero fundamentalmente eran mujeres, algunos hombres también. ¿Qué se transmitía? Se transmitía la necesidad de que se desarrollara la ley, se implementara la ley, pero sobre todo de que se conociera la realidad. Había algunas madres que nos contaban, y fue de verdad muy entrañable, su situación de acompañamiento a su hijo y cómo ese periodo, ese acompañamiento había sido dolorosísimo para toda la familia y cómo finalmente con la ley habían conseguido romper una barrera que había impedido su felicidad y su reconocimiento de identidad. Y eso, ¿quién puede estar en contra de eso? Absolutamente nadie. Otra cosa son los abusos. Bueno, hay gente que está en contra de eso. Yo creo que la gente está en contra cuando no lo conoce realmente y cuando no toca piel y cuando no es capaz de ponerse en la piel y empatizar con el otro. Yo creo que ahí es donde surge la incomprensión. La incomprensión generalmente surge del desconocimiento, de la falta del conocimiento en profundidad. Cuando conoces, y es muy difícil conocer y no empatizar con el sufrimiento humano. Yo eso me parece complicado, no empatizar, no entrar en la piel del otro, el saber qué es y cuál es el grado de su sufrimiento. Cuando conoces eso,
es fácil llegar a acuerdos y, por supuesto, poner el foco donde hay que ponerlo, quizá en el abuso, que también lo estamos viendo, el abuso de la ley. Y, por supuesto, hay que tomar medidas para que quien quiere abusar de la ley, y además muchas veces con toda una estrategia incluso política detrás de desprestigio de la ley, para atajar esos abusos. Pero ¿cómo vas a estar en contra de darle calidad de vida y mejorar los problemas y solucionar los problemas de personas que están sufriendo por sus hijos en una transición hacia una realidad que es la que sienten? No lo logro entender. Por lo tanto, yo creo que sí que desde el conocimiento, que es muy necesario y es a priori, y desde el diálogo, un diálogo sincero, un diálogo sin prejuicios, un diálogo sin muros que te impidan entender y empatizar, es fácil llegar a acuerdos en cualquiera de los temas que nos unen, como es este. Justo hablabas de menores y no quería dejar de preguntarte, porque bueno, tenemos un caso terrible, que es el de este niño, ¿no?, que ha sido asesinado por su padre, un niño de 5 años. Ya van varios menores este año y son 50 y pico en los últimos años, que es una cifra bueno, muy preocupante. Y bueno, creo que son muchas las voces, ¿no?, las que se preguntan si estamos realmente protegiendo a los menores también de la violencia machista y si aún, no sé, tenemos que hacer más, las valoraciones del riesgo, los protocolos, el entender, ¿no?, que ese entorno violento no es bueno en ningún caso para un niño, el obligar a los menores, ¿no?, porque hay una norma que lo prohíbe, a hacer visitas con esos padres. Sí. Hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Justicia y del Interior porque, evidentemente, la violencia machista está adquiriendo un elemento en relación con la violencia vicaria que es muy preocupante y que nos tiene que ocupar mucho más. En ese sentido, es verdad que además ha crecido enormemente el número entre el año pasado y este de menores vulnerables. Estamos hablando de 10.000 menores, en torno a 10.000 menores vulnerables, de ellos 159 están en riesgo alto y de ellos 8 están en riesgo extremo. Por lo tanto, lo que sabemos es que efectivamente el diagnóstico está hecho. El diagnóstico es que la situación es muy preocupante. Y creo que como la igualdad es transversal y la lucha contra la violencia de género es transversal, aquí todos estamos llamados a hacer todo lo posible para minimizar esos riesgos y, por supuesto, para luchar contra esa violencia machista que se transmite también a través de violencia vicaria. Es verdad que no es fácil, por lo que decía anteriormente, estamos hablando de machismo, estamos hablando de una cultura en la que hemos crecido, que lleva con nosotros 10.000 años y, por lo tanto, romper esa cultura, transformar esa cultura, hacer del respeto y de la igualdad el centro de nuestras relaciones es muy complejo. Pero estamos trabajando con los ministerios de forma transversal para ver qué podemos hacer, porque esto no es de recibo, es que no podemos admitirlo, es que nuestra sociedad democrática no puede consentir este abuso salvaje de la violencia contra las mujeres y contra sus hijos, porque al final, yo decía esta mañana a mi equipo, es casi peor que asesinarlas, porque las matas en vida, es decir, esas mujeres tienen ya una situación de por vida terrible. Hay un menor que pierde la vida, ¿no? O sea, terrible. Y volviendo al tema que nos ocupa de machismo cotidiano, cuéntanos alguna situación de estas de machismo cotidiano. ¿Mías? Sí, que te haya pasado, algo que te haya pasado. Bueno, algo en la política. En política, ¿Algo más plenín de Marlaska o algo? Bueno, mira, yo te voy a contar. En mi vida cotidiana es verdad que yo me he criado en un matriarcado, mis referentes son mujeres poderosas y también he tenido la suerte inmensa de trabajar bajo las órdenes de una mujer, una de las primeras catedráticas de Derecho Constitucional. El Derecho Constitucional es el derecho sobre el poder y el poder es fundamentalmente masculino y también se ha llevado eso al terreno de la academia y he tenido una inmensa
suerte, pero es verdad que hay ahora mismo, cosas, oye, a tu edad ese pelo, ¿no? Pues, ¿en serio? Sí, a tu edad ese pelo. Bueno, pues es que a mí me gusta el pelo largo. ¿Ahora? Sí. O, por ejemplo, fijarse mucho en la estética, ¿no? ¿Esos pendientes no te parecen excesivos? Bueno, pues es que me gustan y yo estoy entusiasmada y muy orgullosa de quien me regala estos pendientes y de lucirlos. Pero es verdad que hay machismos cotidianos cuando vas a aparcar, por ejemplo, y siempre hay un señor que probablemente no tiene otra cosa que hacer, que te toca la ventanilla, no, por ahí, no, guapa, por ahí. Hombre, ese paternalismo no lo soporto. Realmente es un machismo que me desagrada profundamente, como todos los demás, pero ese quizá el machista paternalista, ese ya me parece el colmo, eso ya es de lo peor. Y en política, bueno, yo tengo una anécdota muy graciosa. Yo tuve la suerte inmensa de estar como portavoz en las Cortes de Castilla y León hace tiempo y entonces yo me enfrentaba con uno de los grandes popes de la comunidad. Daros cuenta que en Castilla y León, salvo 2 años de gobierno socialista, tenemos 38, casi 38 años de gobiernos del Partido Popular. Ahora el Partido Popular con Vox, que ya es la repera, ¿no? Pero durante mucho tiempo Juan Vicente Herrera, que además era uno de los grandes varones del Partido Popular, con reiteradas mayorías absolutas, pues se enfrentaba conmigo en cada sesión de control y en los debates del Estado de la Comunidad. Y yo creo que no estaba nada acostumbrado a debatir con una mujer, le incomodaba. Aquello le sacaba un poco de sus casillas y no sabía muy bien cómo tratarme. Y en una de estas, de forma sorprendente, me llegó a llamar Matajari del Pisuerga. ¡Ostras! O sea, yo aquí donde me veis, soy la Matajari del Pisuerga, porque el presidente entonces de la comunidad, ya no lo es, decidió que yo era la Matajari del Pisuerga. Yo me haría una camiseta. Aquello me pareció, vamos, machista no, lo siguiente. Da para camiseta, date ministra, cuenta de lo que es una Matajari. Sí. Es que, bueno. Bueno, pues da para camiseta. Da para camiseta, yo creo que sí. Hacértela y llevarla al Congreso. Nada, la próxima vez que me invites vendré con la camiseta. Sí. Matajari del Pisuerga. Sí. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero hay una pregunta que no quería dejar de hacerte, aunque ya me has adelantado un poco algo. No sabíamos cómo hacerte esa pregunta, ¿no? Porque era como, no, es que esto no es algo... parece que es hablar del aspecto, pero yo voy a reivindicar aquí hoy el hablar de cosas que nos interesan, cosas que parecen frívolas, pero que porque lo van a ser. Y sí te tendría que preguntar por tus pendientes. O sea, ¿por qué? O sea, te encantan los pendientes de plumas, claramente, sí, porque ha sido una declaración de intenciones del minuto 1, tal. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa con eso? Bueno, te doy razones múltiples. Aparte de los regalos, que el primero fue un regalo de mis hijas, y la verdad es que me encantan. ¿Y ahí empezó la afición? Ahí empezó con un regalo de mis hijas, que son muy bonitos, y yo solamente les llevo para determinados saraos, porque no me los pongo para todo, pero me encantan, porque además me recuerdan el momento, pero creo que tienen unas enormes ventajas. La primera ventaja, no pesan. Entonces, claro, mira, tú vas por ahí y no te pesa el pendiente. Yo que encima tengo un poco abierta la oreja, pues eso me produce un enorme placer, no me pesan. Pero hay una cosa fantástica, la gente te mira los pendientes. Y cuando la gente te mira los pendientes, no te mira la camisa, no te mira el zapato y no te mira nada más. Entonces la gente dice, ¡ay, qué pendientes más bonitos! Lo demás, pues lo demás. Entonces, es una gran ventaja, de verdad os lo digo. ¿Lo tienes todo pensado? Os lo recomiendo, porque... Lo tienes todo pensado. Yo creo que de aquí va a salir una tendencia. Oye, y son artesanales. Todos están hechos por... Generalmente son artesanas, mujeres. Bueno, sí. Pues nada, todo ventajas, a promocionar los pendientes de plumas. Bueno, pues nada, muchas gracias por el ratito, gracias por apuntarte aquí al 10º aniversario de Micromachismo. Ha sido un enorme placer. Que haya más ocasiones. Sin duda y más pendientes de plumas. Siempre y que me llaméis, Matajaris de todos los ríos. Te voy a traer unos, te voy a regalar unos. Gracias.